Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karina Silvains Hernández y hoy tengo el gusto de presentarles un tema que a simple vista parece sencillo, pero en realidad tiene una gran relevancia en la forma en que interpretamos los datos que nos rodean, ya que las falacias del porcentaje sin contexto. Este tema pertenece al área de la estadística inferencial y nos ayuda a comprender cómo en ocasiones los porcentajes pueden ser usados de manera engañosa o confusa. Así que a lo largo de esta exposición veremos cuáles son estas falacias, por qué ocurren y sobre todo cómo podemos desarrollar un pensamiento crítico para no caer en ellas. ¿Por qué los porcentajes pueden ser trampas? Bueno, vivimos en una era dominada por los datos. Los porcentajes aparecen en todas partes, en las noticias, en las redes sociales, en la publicidad y en los estudios científicos. Sin embargo, cuando esos porcentajes se presentan sin contexto, pueden inducirnos a conclusiones completamente erróneas. Un número aislado, por preciso que parezca, carece de significado si no conocemos el tamaño de la muestra, el periodo en que se midió o las condiciones de la muestra y del estudio. Y por ejemplo, cuando escuchamos que una vacuna tiene una efectividad del 95% de, de porcentaje de probabilidad. Muchas personas interpretan que el 95% de los vacunados nunca se van a enfermar, pero en realidad ese porcentaje puede significar otra cosa dependiendo de la definición de eficacia y del grupo analizado. Esta tendencia a asumir que un porcentaje alto o bajo significa automáticamente algo positivo o negativo es lo que nos lleva a caer en la falacia del porcentaje sin contexto. La falacia de la tasa base. Ignorar el contexto general nos puede llevar al error. Bueno, ¿qué es? Es la tendencia cognitiva a ignorar la frecuencia real de un evento en la población general. Una de las formas más comunes en las que se manifiesta la falacia es mediante lo que se le conoce como la falacia de la tasa base. Bueno, esta ocurre cuando se ignora la frecuencia real, ya que, por ejemplo, como las vacunas, que si tienen 95% de precisión, a primera vista parece confiable, pero si la enfermedad es muy rara, la probabilidad real de que una persona tenga la enfermedad tras un resultado positivo puede ser mucho menor de lo que parece. Esto sucede porque nuestro cerebro tiende a enfocarse en el número llamativo, el 95, y descarta la información más importante, el contexto. La falacia de la tasa de base demuestra que la mente humana no siempre es buena interpretando probabilidades, y por eso es fundamental considerar tanto la tasa de falsos positivos como la prevalencia del fenómeno en la población general. Bueno, un caso real, un ejemplo, la prueba de cáncer de colon. Vamos a analizar este escenario médico real que revela la importancia del contexto. Para ilustrar esta idea, analicemos este caso. Bueno, supongamos una población de 100.000 personas donde solo el 0.5% realmente tiene cáncer, es decir, 500 personas. Si la prueba tiene una precisión del 95%, detectará correctamente 475 casos positivos reales, pero también producirá 4.975 falsos positivos entre las 99.500 personas sanas. Al final habrá 5.450 resultados positivos, pero solo 475 corresponden a personas que realmente tienen la enfermedad. Esto significa que la probabilidad real de tener cáncer tras un resultado positivo es de apenas 8.7%, no del 95%. Y este es un ejemplo que nos muestra claramente que un porcentaje alto no siempre representa una seguridad absoluta y que el contexto cambia totalmente la interpretación de estos datos. Y bueno, aquí se puede visualizar la diferencia del 95% en contraste con el 8.7% que es lo real. Y también otro ejemplo interesante ocurre en el ámbito tecnológico. Por ejemplo, imaginemos una ciudad con 1 millón de habitantes, de los cuales solo 100 son terroristas reales, es decir, el 0.01% de la población. Un software de reconocimiento facial con un 99% de precisión parecerá casi que no se podría burlar, pero con solo 1% de falsos positivos, el sistema generaría 10.000 alertas falsas. De esas 10.099 alertas falsas o alertas totales, solo 99 serían verdaderos terroristas, lo que significa que después de sonar la alarma, la probabilidad de que una persona realmente sea un terrorista es apenas de 0.98% de probabilidad.
Y pues este ejemplo demuestra que incluso la tecnología más avanzada puede fallar si no se toma en cuenta el contexto y la tasa de base del fenómeno que se intenta pues detectar. Otro de los puntos es la manipulación en medios y publicidad. La táctica del riesgo relativo, mostrar aumentos porcentuales en relevar los números absolutos para generar impacto emocional. En los medios de comunicación, las falacias del porcentaje sin contexto son muy comunes, ya que pues, los titulares de los periódicos o revistas siempre presentan aumentos porcentuales, lo que genera un impacto pues, emocional en el público. Y aquí tenemos un caso histórico que ocurrió en el 95, cuando se difundió la noticia de que una nueva píldora anticonceptiva duplicaba el riesgo de trombosis, ya que la noticia afirmaba que el riesgo había aumentado un 100%, lo que provocó alarma social. Sin embargo, al analizar los datos se descubrió que el riesgo absoluto había pasado de 1 en 14.000 a 2 en 14.000, es decir, un aumento insignificante de 0.007% a 0.014%. Aún así, pues obviamente muchas mujeres abandonaron el tratamiento y se registró un aumento en embarazos no planeados y abortos. Pues este es un ejemplo como un porcentaje fuera de contexto puede manipular la percepción pública y provocar consecuencias graves en la sociedad. ¿Cómo interpretar con sentido crítico? Bueno, para evitar caer en las falacias del porcentaje sin contexto, requerimos desarrollar el pensamiento crítico y hábitos analíticos. Algunas recomendaciones claves son preguntar por la base poblacional, de cuántas personas o casos estamos hablando, exigir números absolutos además de porcentajes para entender la magnitud real del fenómeno. Considerar el tiempo y el lugar del estudio, ya que en un mismo porcentaje puede tener significados muy distintos dependiendo del contexto. Analizar la fuente de información y los posibles intereses que estos pueden tener como para impactar pues en el público. Aplicar el razonamiento estadístico. Recordar que las probabilidades deben interpretarse en función de la prevalencia y del margen de error. Desarrollar estas habilidades no solo nos ayudaría a comprender mejor la información, sino también a nosotros protegernos de la manipulación, por ejemplo, política y mediática. Y bueno, en conclusión, pues no hay que dejarnos engañar, ya que los números y los porcentajes pueden parecer fríos y objetivos, pero también pueden ser utilizados para manipular emociones, influir en nuestras decisiones y construir algunas noticias falsas. Las falacias del porcentaje sin contexto son herramientas muy poderosas, por ejemplo, en campañas publicitarias, discursos políticos, noticias sensacionalistas como la de la pastilla anticonceptiva. Por eso es fundamental mantener una actitud crítica ante cualquier dato que nos puedan presentar. Y bueno, la educación estadística y el pensamiento analítico son nuestras mejores defensas contra este tipo de manipulación. Y antes de creer en un porcentaje, siempre hay que preguntarnos cómo salió, a qué se refiere, qué información falta para interpretarlo correctamente, o sea, cuestionarlo prácticamente. Y pues espero que este tema les haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de mirar más allá de los porcentajes.